Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Estamos en una semana, bueno, como han sido las últimas, y en la tónica, ¿no es cierto?, cargada de noticias. Por lo pronto, el presidente de la República hace muy poco, dio a conocer la política nacional del litio hacia adelante, qué es lo que viene, para que Chile no pierda esta oportunidad única de tener las mayores reservas de litio del mundo y aprovechar el boom del precio. Lo vamos a conversar hoy día, pero también la seguridad sigue dando muchísimo que hablar, porque entre otras cosas hay proyectos de ley que se tienen que discutir en esta materia, pero en la contingencia nos apremia. Hoy en la tarde se encontraron 3 cadáveres en Curacaví. Vivimos lo de Calama esta semana con 2 personas muertas en tiroteos con personas que dispararon a una comisaría de carabineros. En fin, hay tantos y tantísimos temas que siguen dando que hablar. Hoy hubo un cambio, o ayer en la tarde, noche, hubo un cambio de gabinete por razones de salud, sí, pero ¿qué significa ese cambio de gabinete y la entrada de Álvaro Elizalde al equipo político, al comité político? Estará con nosotros hoy la senadora Jimena Rincón. Hay muchísimos temas que hablar, pero ahora, además de revivir este capítulo, como usted sabe, y todas las temporadas de Estado Nacional, en nuestras plataformas digitales puede revivirlo. Entonces ahí usted tiene el código QR, lo puede pinchar o lo puede escanear y puede entrar en Spotify a revisar este capítulo y los anteriores. Aquí partimos con Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Vamos de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Marco Moreno, analista y académico de la Universidad Central. Marco, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Matías, buenas noches. Y también nos acompaña Rodrigo Orellano, que es analista y académico de la Universidad del Desarrollo de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias. Muchas gracias, Matías, muy buenas noches. Encantado, como siempre. A ver, los temas propuestos, ustedes que son analistas de contingencia, para después ir al fondo. ¿Qué significa políticamente la llegada de Álvaro Elizalde? Puede leerse en el sentido de que sale un senador, ¿qué significa eso? O no es tan importante, pero ¿qué implica el peso específico de él en este equipo? ¿Qué puede variar? ¿Qué te parece a ti? O sea, yo creo que es una señal bien relevante y confirma de alguna otra forma quizás, en cierta manera, el fracaso quizás del modelo original del presidente de cargar la mano al equipo político a Prodignidad y recoger incluso desde el Senado a alguien del mundo del socialismo democrático, como es Álvaro Elizalde, alguien que de alguna forma ha estado en el sentido de lograr acuerdos. En el fondo, él fue presidente del Senado en el primer periodo y fue presidente del Senado porque logró de alguna otra manera llegar a acuerdos con la coalición opositora para establecer una cierta forma de traspaso de los poderes del Senado de forma equitativa. 2 para el oficialismo, 2 para la oposición. Y una señal muy relevante, fíjate, Álvaro Elizalde fue una de las personas más críticas con la propuesta de parte importante de Prodignidad con poner fin al Senado. Entonces también yo creo que esa es una señal que hay que recogerla y en ese sentido creo que el presidente está apostando sobre seguro. ¿Hay una señal allí? Hay una señal a cuando en la convención pasada se intentaba, entre otras cosas, poner fin al Senado y Álvaro Elizalde fue el que encabezó la defensa institucional del Senado. O es rezar mucho el rizo, que el presidente de la República está apostando a esas visiones más tradicionales de la política chilena. 2 apuestas. Moderación, justamente por esa mirada que tiene Álvaro Elizalde de fondo contraponerse a la mirada que tenía Prodignidad en esta cuestión. Y lo segundo, creo que es una apuesta también para buscar a alguien que sea capaz de lograr acuerdos. Es una etapa que, de hecho, lo vimos hoy en el discurso del presidente de la NAE. Habló mucho de los acuerdos, de los consensos, y alguien que lo ha logrado tanto en el Congreso con esta repartición de poder y también con la ley Naín Retamal, fue el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Marco? Sí, yo creo que hay una continuidad. La exministra Analía Uriarte, que desempeñó muy bien su trabajo, creo que de alguna manera había logrado revertir esa mala relación que había entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante la administración del exministro Giorgio Jackson, ¿no? Esos primeros meses del gobierno fueron muy complejos en la relación gobierno-oposición, especialmente en el Senado. Sabemos que hace tiempo en Chile, y el presidente por ahí una confirmación de ello, representa un presidencialismo de minoría, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de tener mayoría creo que de alguna manera apunta a liderazgos como el que puede tener el ministro Elizalde, ¿no? Es un puente muy adecuado para restablecer las relaciones, no solo al interior del oficialismo, sino que también con la oposición.
oposición. Yo creo que ese elemento es clave para poder intentar llegar a acuerdos. Ya lo había insinuado la exministra Analía Uriarte, y ahora yo creo que la posta la toma adecuadamente Álvaro Elizalde, un hombre con experiencia en la gestión en el Poder Legislativo, pero también en el Ejecutivo. Recordemos que fue ministro, secretario general. ¿Un acierto gobierno. del presidente Boric, a juicio de ustedes, haber hecho este cambio en este momento con esta persona elegida? Yo creo que sí, yo creo que buscó una persona adecuada para el momento necesario, ¿no? Y él representa un puente con la oposición. Yo creo que esa es la principal expectativa que hay respecto de Álvaro Elizalde. ¿De qué simboliza la declaración de la ministra Antonia Orellana cuando dice que con este cambio de gabinete, que sabemos que es forzado por razones de salud, ¿no es cierto? Analía Uriarte, que le aprovechamos a mandarle un saludo porque ella fue panelista de este programa. Ella dice que se rompe la equidad de género. Claro, salió una mujer, entró un hombre. Pero si uno hace otras cuentas de equidad, por ejemplo, en el comité político, que son 6 ministros, hay 4 mujeres y 2 hombres. Y a veces se dan estas discrepancias, lo importante es lo grueso. Pero, ¿por qué Antonia Orellana hace esta declaración en el momento que se están haciendo los cambios de gabinete? ¿Es señal de algo más? Señal de, a lo mejor, de disconformidad también con la figura. Lo que te digo yo, Álvaro Elizalde fue quizá una de las figuras del Senado, y probablemente quizás la figura del Senado que en su minuto fue uno de los tenazos opositores a la iniciativa de terminar justamente con esa institución, y que se contrapuso de manera muy vehemente contra la... Pero ¿cómo leen? Perdón, disculpa que te replantee un poquito o complemente la pregunta. ¿Hay espacio o en qué momentos hay espacio para que los ministros hagan una crítica al cambio de gabinete? No se escucha mucho. Los ministros realmente, o otros ministros, cuando hay un cambio en el gabinete, muten por el foro. Ahora, ella es ministra de la Mujer y tiene que hacer ese punto, y se está concedido, pero ¿era el momento o hay que leerlo de alguna manera, o sencillamente porque es la ministra de la Mujer y se perdió esa equidad de género? ¿O hay una mini...? No, yo creo que también hay una crítica política también al nombramiento. O sea, claramente... ¿Es normal que ministros hagan críticas políticas? No, no es normal, pero efectivamente hace rato que hay una cierta disconformidad con ciertas decisiones que ha tomado el presidente en favor del socialismo democrático. Entonces, hay también cierto dejo de inconformidad con el rol que ha ido tomando el Partido Comunista y el Frente Amplio dentro del propio gobierno. Lo vimos en el último nombramiento de los subsecretarios, que fue sin duda quizá uno de los golpes más potentes que ha tenido, porque quedó en minoría con respecto al modelo original. Entonces, no nos extrañemos que algunos ministros dejen ver también cierta disconformidad en un gabinete que ha sido bastante desordenado. O sea, esta no es la primera declaración de un ministro que de alguna forma se sale del margen. Es más que una crítica política, que un ministro podría hacerla, es a una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, que es el nombramiento de ministros. ¿Cómo lees tú las declaraciones de Antonia Orellana? Bueno, probablemente ella quería hacer un punto de la perspectiva identitaria, ¿no? Sabemos que este es un gabinete en donde el discurso de las causas es muy importante, y por lo tanto el tema de la paridad lo planteaba ella en el sentido de este cambio que se produce, pero que efectivamente da cuenta de una cuestión mayor. Ahí yo creo que Rodrigo tiene un punto en el sentido de que falta más acción colectiva, falta más juego en equipo para evitar este tipo de cuestiones. Y yo creo que eso tiene que ver todavía con la dificultad para que madure una idea de que los ministros tienen que ser funcionales a el gobernante, ¿no? Pasó en todos los gobiernos anteriores, ¿no? Los ministros finalmente terminaban siendo elwinista, freísta, laguista, piñerista, bacheletista, pero el boricismo en el gabinete no lo vemos con tanta claridad, ¿no? Y yo creo que ese es un punto que va a haber que pensar seriamente. No sé si el cónclave que hubo hace un par de días atrás, este tema se habrá planteado, pero yo creo que es bueno que los ministros comiencen a entender que son ministros, son secretarios de Estado, son secretarios del presidente de la República, y por lo tanto deben alinearse y ordenarse en torno a eso. ¿Tú encuentras que fue un acto de indisciplina o está dentro de los márgenes tolerables de la declaración de una ministra de un ramo, que tiene que hacer ver un punto de su materia? No estábamos acostumbrados porque, como decía antes, normalmente desde el retorno a la democracia los ministros han tenido alineamientos muy claros respecto de la autoridad presidencial.
Conocimos algunos casos, recordemos cuando Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, que era ministro pues, de Frey, se negó la firma por a firmar la cárcel de Punta Peuco, o el propio exministro de Justicia, Jaime Campos, cuando también se negó a firmar el tema de los indultos. Entonces, claro, pero ahí hay digamos, un punto político muy importante y no se desalinean completamente, pero aquí lo que observamos es, insisto, la dificultad de acción colectiva, que es lo que dificulta la gestión de gobierno. Marco menciona el cónclave, Rodrigo. Hubo cónclave, otro cónclave del oficialismo. Otro más. Claro, bueno, pero está bien, porque son dos coaliciones, eso tampoco, es inédito también, ¿no? Nunca hemos tenido desde el regreso de la democracia dos coaliciones gobernando, eso es inédito y requiere probablemente más esfuerzo de coordinación. ¿Qué te pareció lo del cónclave? Pero siempre ha sido el tema central el mismo, fíjate. Han habido 2 o 3 cónclaves, no sé si recuerdo bien, pero siempre ha sido marcar la unidad, compatibilizar las propuestas del gobierno con las agendas políticas, no de alguna otra forma contradecir al gobierno. Todavía el presidente, pese a que han habido varios cónclaves, no han logrado, y yo creo que uno de los desafíos que tiene, y lo vamos a ver a partir del discurso que hizo hoy, insisto, en la nada, en que llamaba justamente a construir puentes con el mundo empresarial, logre de alguna otra forma unificar su discurso político con las conductas no solamente de sus ministros, sino que su embajador en el Congreso, que al final del día son los que aterrizan muchas veces las políticas públicas del gobierno, donde ha habido varias veces asimetría de comportamiento en lo que se dice y lo que se vota. Entonces, otro más. Veamos qué pasa. Otro discurso más de unidad. Veamos qué pasa el día de mañana con los actos del presidente y sus ministros y sus diputados. Es que ha costado la cultura coalicional. No es fácil para este mundo. Recordemos que además la coalición surge después de que Gabriel Boric gana las primarias y por lo tanto la necesidad de actuar conjunto lo lleva a intentar buscar un entendimiento. No hay una cultura de coalición como si la hubo, por ejemplo, en la concertación. De hecho, recordamos que en mayo del 2021 hubo un intento fallido de primaria entre todos. Claro, de hecho, lo que hoy son Pro de Dignidad le hicieron un veto al PPD y al Partido Liberal y el Partido Socialista entonces no participó. De hecho, el actual ministro Elizalde se quedó esperando mucho tiempo, ¿recuerdan? Y usó esa frase de que no se humilla al presidente Allende. Claro, entonces, esos que estaban tan encontrados esa noche, en mayo, me parece que es del 2021, esos 2 años, hoy tienen que ensayar formas comunes de gobernar, por lo tanto, no es raro que tengan que hacer cónclaves para ir afinando formas de convivencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a integrar a esta conversación a la senadora Jimena Rincón. ¿Les parece? Porque hay muchísimos otros temas. Por ejemplo, esta primera ENADE del presidente, entiendo que Jimena Rincón estuvo esta mañana en ENADE. Le vamos a preguntar, vamos a hablar sobre el litio, Política Nacional del Litio que recién se ha presentado. Seguridad es un tema ineludible en cualquier programa de conversación hoy día porque hay una tarea y una agenda legislativa muy importante. Ya la habíamos anunciado, la presentamos, la senadora Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con 2 grandes panelistas. Estuvo en ENADE esta mañana, tomó nota de todo bien matidamente. Tomé nota y me llegó broma del presidente por estar hablando con el ministro Marcel. Ah, sí, ¿interrumpió el presidente? Vale. No lo interrumpí. Lo distrajo. ¿Puedo contar la anécdota? Cuéntele. Lo que pasa es que el ministro me había mandado un WhatsApp y llegó a la ENADE y me dice, oiga, senadora, se me desapareció. Y le dije, ¿pero por qué? Le mandé un WhatsApp, ministro, tengo 190 mensajes sin contestar, llámeme. Y justo le tocó sentarse al lado mío y en un minuto sonó la alarma de mi teléfono, que a las 10:30 siempre suena. Y yo lo apagué y dijo, ese tuvo más suerte que yo. Entonces yo le dije, no, ministro, es la alarma. Y justo le estaba explicando esto y el presidente nos miró y hizo una broma. ¿Y a las 10:30 por qué? Nada, ¿han visto ese modo sueño? Sí. Entonces, no me pregunten por qué mi teléfono se apaga como a las 2 de la mañana y queda programado X horas después para volverse a activar. Se puede reconfigurar eso, no hay Sí, problema. pero da lo mismo. ¿Cuál fue el titular que sacó de las frases del presidente de la República hoy? ¿Con qué se queda, Jimena Rincón? Con una que dijo casi al final, que no sé si la notaron ustedes, que decía certezas por certezas, y dijo certeza, en el empresariado certezas para invertir, y en la ciudadanía certezas para vivir. Y yo creo que si uno mira el escenario que tenemos hoy día en nuestro país, sin lugar a duda, todos y todas estamos buscando un poco eso, ¿no? Certeza. Un gran pacto. Y esa certeza debe ser a través de algo que dijo también, lo dijo Carental, lo dijo Ricardo Mewes, lo dijo el presidente, esa mirada de unidad, que fue otra
otra frase también de él que dijo: la división es el combustible para la inseguridad y la unión es el antídoto. Y eso se logra a través de un pacto. No de un acuerdo, de un pacto, algo que se pueda medir, que podamos ver cómo va evolucionando en el tiempo y que nos permita avanzar, un camino construido entre todas y todos. Pero, senadora, usted que es opositora al gobierno, vamos a decirlo. Yo soy de una independiente manera, del gobierno. Pero quiero ir al punto, reconoce, Y hago el punto, reconoce porque que hay un cambio en términos de gradualidad, de moderación en el discurso que hoy día el presidente hizo frente a los empresarios. ¿Es valorable esa moderación? Sin lugar a duda hay un discurso distinto, un tono distinto, una actitud distinta. Mi colega Ricardo Lagos Weber hubiese dicho la actitud corporal era distinta. Y yo creo que si eso se pasa a la acción, vale decir, si ese discurso va acompañado de acción, creo que hay un buen panorama hacia ¿Pero usted le adelante. cree? Yo siempre digo que hay que creerle al presidente y serán las acciones las que demuestren, ¿no es cierto?, si sus palabras efectivamente eran Pero, así. ¿y cuánto permea el resto de su coalición? De Ese la del espíritu- presidente, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Porque ustedes han visto que en el Senado hemos ido construyendo acuerdos que son importantes, agenda de seguridad. De hecho, a mí me da risa cuando me dicen opositora. Yo he votado todos los proyectos del gobierno a favor, todos. Nómbrenme uno en contra, salvo el nombramiento del fiscal en el segundo intento, que expliqué mis razones y ratifiqué el tercero. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que verse más bien en la Cámara de Diputados, donde está el mayor problema del presidente. Sí, ahí está. Senadora, yo leí una entrevista suya que hablaba, bueno, y lo dijo el presidente hoy, que uno de los grandes desafíos es lograr acuerdos en varias reformas que están por delante. Tributaria, habló otra vez de la reforma tributaria, pensiones, salud. Yo leí una entrevista suya que señalaba que en pensiones había que hacer un esfuerzo solidario. Un par de días creo que la logré leer. ¿Cuál es la fórmula para lograr este acuerdo que llevamos tanto tiempo esperando los chilenos? Más de 15 años, ¿no? Por lo menos, diría ¿cierto? yo, si es que no más. ¿Cuál es la fórmula mágica que usted va a promover en el Senado? A ver, yo creo que hoy día las discusiones no son por compartimiento. Hoy día yo creo el discurso del presidente incluso tiene que ver con este gran pacto donde esté el tema de pensiones, donde esté el tema de salud. Estamos a puertas de una crisis de verdad muy compleja. Alejandro Mico decía algo bien duro, no sé si lo leyeron el día de hoy. El tema del royalty, el tema tributario, el tema de vivienda. Sin nombrar seguridad, que es el primer tema, lo que pasó en Calama ayer y que mañana tiene a la ciudad paralizada, sin clases los colegios. Y ahí mi saludo a Carolina Latorre, gran demócrata y impulsora de un recurso en contra del municipio porque no tenía plan de seguridad. A raíz del recurso lo activaron. Yo creo que en pensiones tenemos que ser capaces de construir un gran pacto en el que pongamos solidaridad y ahorro individual. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia allá. No resiste solo un componente solidario sin un reconocimiento y un incentivo al esfuerzo de las personas. Y por eso yo decía que no, es que no tiene que ver con el 3 y 3, el 6 y 6, no, tiene que ver con el modelo. Y tiene que ver... ¿Cuánto es? Bueno, tendrán que ser los números los que nos digan cuánto es, que es algo que yo siempre pongo encima de la mesa. Veamos los números. Yo soy solo abogado, a pesar de que lo he superado, no soy economista, pero los números tienen que ser consistentes, porque si no, la promesa va a ser igual que el sistema actual, ¿no? Que no se cumplió. Es más yo creo que eso es lo peor que puede pasar. Es más que números, pero también son números, Sí. cómo se reparte estos nuevos 6. Y también es otro tema, es la participación o no, hacia el propósito de lo del litio, que lo vamos a hablar, de privados o no, entes públicos o no, ¿Tú libertad crees? de elección o no de la persona que quiere ahorrar, si tiene que elegir obligadamente, no puede elegir y tiene que irse obligadamente a un ente que le administre del Estado o elegir una AFP pública, eventualmente estatal, en fin, hay esa variable también. Son muchas variables en el tema pensiones, desde luego, y acaba de ser un temazo en Renovación Nacional, el famoso tema del administrador público único. Yo creo que la libertad de elección tiene que ser parte del modelo, pero, y además esto, y es una lástima que no se haya legislado hace años atrás en esto, cuando se habló de la AFP estatal, ustedes se acordarán, y hubo oposición de varios sectores. Yo creo que tenemos que tener un administrador público como una alternativa. Tiene que haber competencia y administradores privados con reglas claras. Yo tengo varias tesis en esto y creo que mucho de lo que ha pasado en el sistema de pensiones tiene que ver con la regulación que ha tenido el sistema, con cómo se calcula la tasa de interés técnico, cómo se ha hecho el modelo entre retiro programado y renta vitalicia. O sea, es un tema que no es fácil, que es complejo y que requiere que transparentemos la discusión y que le pongamos una cuota de solidaridad. La PGU es eso, o pensión básica universal que peleábamos con tanta fuerza,
pero no puede ser que sea un desincentivo a la formalidad, porque al final del día la PGU es sí o sí. Da lo mismo si pusiste o no pusiste plata, da lo mismo si hiciste o no hiciste el esfuerzo, da lo mismo si tuviste un contrato o no lo tuviste. Entonces las personas dicen, ¿para qué hacer el esfuerzo si da lo mismo mi vecino, sin hacer ningún esfuerzo va a tener lo mismo que yo, que pelé el ajo, que aporté, que hice un esfuerzo por salir adelante? Entonces creo que el componente solidario tiene que estar, tiene que ser parte del piso y sobre eso tiene que haber un reconocimiento al esfuerzo de cada persona. El litio, que es también un tema que está permanentemente en la agenda y porque es muy importante y nos generan la sensación los expertos, y con justa razón aparentemente, de que o nos apuramos o se nos pasa la micro. Y el presidente de la República, respondiendo a esta urgencia, bueno, plantea esta política nacional del litio que yo creo que tiene o recoge la urgencia porque mientras no se genere o no se arme esta empresa nacional del litio, le da a Codelco la posibilidad de que negocie con hoy día los que tienen en el Salar de Atacama, que es el gran salar, el gran recurso, con Albemarle y con Soki SQM, el echar a andar rápidamente y no perder tiempo. Ahí hay un paso interesante de cambio ideológico, si se quiere, respecto de la campaña. ¿Cómo leen ustedes este anuncio del presidente? Yo creo que es tremendamente importante. Si ustedes piensan que el presidente está recogiendo algo que ya la presidenta Bachelet el 2015 planteaba, la empresa nacional del litio estaba dentro de las propuestas de la política nacional del litio y pasan los años, no avanzamos, otros países se nos adelantan, tienen menos toneladas o reservas que nosotros y están produciendo mucho más, van a entrar nuevos actores y no se nos puede pasar el momento. Es este el minuto donde tenemos que hacerlo, no hay más tiempo. Pero quizás lo escribí en un artículo. la hace un mayor tiempo atrás. audacia, senadora, tiene que ver con esta decisión, como decía Matías, de que el Estado entra antes a la actividad, porque la idea no es esperar que se cumplan los 30 años de la concesión a Soki o los 45 a Albemarle, sino que el Estado va a entrar ahora. Esa alianza público-privada que es bien inédita, ¿no? Hace tiempo que no la veíamos, es un no es inédita. activo. Pero me refiero en el ámbito del litio, sí, sin lugar a dudas. ¿Es un activo que usted reconoce? Creo como que es importante? fundamental y está dentro del discurso hoy día del presidente de la República, la alianza público-privada como un espacio de encuentro y de oportunidad, y yo la creo más que necesaria. Chile, cuando lo ha hecho en otros ámbitos, ha mostrado ejemplo en el mundo y por lo tanto significa también un reconocimiento a que no era tan malo. Y me parece que es una apuesta necesaria y urgente. Ahora es una alianza con control, no es una alianza público-privada así nomás, porque va a haber control del Estado a través de Codelco, Enami, que va a jugar un rol importante. Porque lo dijo también hoy día el presidente, no sé si se acuerdan cuando recuerdo a Eduardo Frei Montalva y en la chinización del cobre. Y esto obedece a la misma lógica, no renuncias a esta riqueza. Y actúas como Estado. Sí, pero el presidente habla de que, y naturalmente así debe ser, que da certezas a que se va a respetar el contrato. Por lo tanto, absolutamente. Yo no me explico otra razón. Si tú vas a entrar en la propiedad anticipando, no veo otra parte para que cuadre esta ecuación, es que se alargue el contrato. O sea, yo creo que tiene que ser un win-win, en donde algo tiene que ganar el que está hoy día en una posición diferente de explotación. Le dice a SQM, por ejemplo, a usted se le termina el 2030, ¿no es así? Bueno, pero tiene la posibilidad. Yo entro, me asocio con usted con control, pero le alargo hasta 40 y tantos probablemente. Y además aprovecho el know-how que tiene SQM y Albemarle. ¿Rodrigo? Me imagino que yo le cambiar de tema a la senadora. Pero, oye, yo solo una cosa que me hizo ruido, y puedo estar mal informada, pero entiendo que el presidente se juntó con las empresas y se junta mañana con las comunidades. Un gobierno que ha apelado tanto al valor de las comunidades, de la sociedad civil, de las personas, yo hubiese sido cuidadosa en cómo hacer las cosas. Solo pongo el punto porque ¿Qué cree que lo hizo al revés? No creo. Según lo que se sabe, ya conversó con las empresas y mañana se junta con las comunidades. Es lo que sé. Puedo estar equivocada. Y yo hubiese sido cuidadosa en eso porque ha sido algo que el presidente ha destacado mucho como un signo de su gobierno, como un valor. Hablando de comunidades, senadora, una de las mayores preocupaciones que tienen los chilenos hoy en día es la seguridad. O sea, uno pregunta, ya la gente tiene miedo a salir. Y hoy el presidente en la NADE, volviendo, y a lo mejor tiene nota ahí también, dijo que él no estaba de acuerdo con instaurar un estado de excepción en la región metropolitana, que es una solicitud que han hecho alcaldes, parlamentarios. Y usted incluso plantea un estado de excepción a nivel nacional. Ahí tiene una diferencia con el presidente.
tengo muchas diferencias con el presidente, pero... ¿Cómo había votado todo? Y voy a recordar las propias palabras del presidente. Hoy día el presidente dijo y reconoció que el estado de excepción está dando resultados en la macrozona sur. Dijo que el estado intermedio de infraestructura crítica ha sido relevante en el norte del país y por lo tanto uno dice, bueno, esto ha sido importante para las comunidades en el territorio y si nosotros queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. No lo digo yo, se dijo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Una frase muy antigua. Y en la región metropolitana tenemos problemas, pero no solo en la región metropolitana, los tenemos en el Maule, los tenemos en Biobío, y es cosa de que ustedes hablen con los gobernadores de las regiones. Esto es un tema que tiene angustiada a la ciudadanía. Más del 70% valora la aprobación de la ley Naim Retamal como una herramienta adecuada para que las fuerzas de orden y seguridad puedan actuar. Y ahí nosotros llegamos a acuerdos, nosotros pusimos como demócratas indicaciones para extenderlo a Fuerzas Armadas, Gendarmería, a los servicios relacionados de estas instituciones. ¿Por qué? Porque creemos que hoy día tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Nosotros tenemos una reforma constitucional que repone el control fronterizo terrestre en nuestro país a la fuerza, al ejército, que no lo tiene. Y es algo que nos parece vital cuando siguen llegando inmigrantes ilegales, no por pasos habilitados, cuando el 40% de los bolivianos que ingresan tienen antecedentes penales y cuando vemos noticias como la de hoy, en donde se encuentran 3 cadáveres aquí en la región metropolitana. O sea, estamos hablando de un escenario distinto al que teníamos hace 10 años atrás. Por lo tanto, tenemos que enfrentar las cosas de manera distinta. Los estados de excepción son eso, de excepción. Y sirven para poner, en la jerga futbolística, la pelota a piso y poder planificar y tomar medidas. No podemos pasarnos meses diseñando políticas de intervención que mantengan en ese tiempo a la ciudadanía angustiada. Los presidentes de ambas cámaras plantearon un fast track sí. y hay un acuerdo con la ministra del Interior a esta batería de 31 proyectos, si no me equivoco, para seguridad. Pero esto no asegura ni tiempos ni acuerdos en detalles, que al final ahí puede estar lo importante. ¿Hay voluntad, usted ve voluntad en el Parlamento a sacar adelante y en tiempo adecuado en el Senado, los proyectos centrales? Mira, en el Senado hemos ido avanzando aceleradamente. Esta semana tuvimos una agenda bien intensa, sin dejar de lado otras cosas. Yo me alegro que la presidenta de la Comisión de Constitución haya puesto en tabla la reforma constitucional para enfrentar el tema de ISAPRE y FONASA, porque al final esto va a ser una hecatombe para los usuarios de FONASA, y espero que avancemos en eso. Y con el presidente del Senado conversábamos el otro día en una reunión que tuvimos qué día vamos a sesionar adicionalmente, porque ya 2 días no van a ser suficientes, entonces estábamos viendo si mejor el jueves para tener Cámara lunes, martes, miércoles, y nosotros martes, miércoles y jueves, y que permita una continuidad y poder sacar proyectos. Si es necesario más días, toda la disposición. Aquí tenemos urgencias y la ciudadanía espera de nosotros. Pero la disposición no es de días, la disposición es de fondo. ¿Hay coincidencias medulares en lo que hay que Vuelvo a lo avanzar? que te decía al inicio. En el Senado yo veo un trabajo mucho más colaborativo, a pesar de que tenemos por ahí 2, 3, 4 votos con los que no contamos. ¿Cuáles pero serían? Están ahí en el registro, pero que son más de extremo, ¿ya? Pero en general ustedes han visto que las votaciones han sido prácticamente unánimes y el problema está en la Cámara. Pero, y senadora, Movimiento Demócratas está de acuerdo con la propuesta de migración ilegal cero que planteó el Partido Republicano y José Antonio Kast, que llevaron una batería de ideas. Control ¿no? migratorio, control de identidad, empadronamiento son mociones que nosotros hemos impulsado. De hecho, la última ley que se aprobó es de la diputada Joana Pérez, en donde está el control de identidad. Y obviamente las medidas que correspondan, y nosotros tenemos una reforma constitucional que es el de las Fuerzas Armadas, donde hay empadronamiento y expulsión. Nosotros creemos que aquí tiene que haber una sola conducta. Chile exige seguridad y lo venimos diciendo hace meses. Por lo tanto, y eso no significa no velar por el respeto a las garantías, a las garantías constitucionales. De hecho, artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los Estados se comprometen a garantizar la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Si nosotros no hacemos algo para abordar la delincuencia, no estamos dando garantía constitucional en esos ámbitos. Y creo que eso es gravísimo. Pero es importante que el gobierno
pueda señalar con mucha claridad que estos resultados, que no va a haber resultados en el corto plazo, porque de repente generamos una expectativa a la ciudadanía de que con toda esta batería de proyectos, 31 proyectos, la ley Naim Retamal, va a solucionarse el problema. Y en realidad un problema complejo como este requiere soluciones complejas, no soluciones simples, ¿no? Y por eso es una cuestión que es importante que los parlamentarios también sean capaces de reducir. Toda la razón, y por eso son paquetes legislativos, iniciativas, mensajes, mociones, reformas constitucionales y también, obviamente, disposiciones administrativas del Ejecutivo, donde se requieren recursos. Los estados de excepción son importantes también porque se puede gastar la plata o se puede invertir el recurso de manera mucho más fácil que cuando no hay estado de excepción, para la compra, en fin. Y desde el ámbito del Poder Judicial también revisar lo que son los procedimientos, las resoluciones, porque obviamente esto tiene que ser algo que todos compartamos en la mirada, porque si no, no funciona. Y es tremendamente complejo. ¿Siente que los parlamentarios del gobierno han tenido un doble discurso en el tema de seguridad, sobre todo en la Cámara? Usted dijo que en el Senado parece que hay voces que son más... Cuando el presidente del partido del presidente de la República sale a la calle a protestar en contra de la votación del proyecto Naim Retamal, obviamente que hay un doble discurso, porque el presidente de la República está pidiendo que aprobemos una agenda que sea contundente y sus propios partidarios están marchando en contra. Eso no se entiende. No se entiende. Y lamentablemente la ciudadanía no hace la distinción y ve a los políticos, a los parlamentarios con un doble discurso. ¿Cómo está viendo esa sensación de apoyo, otros no tanto, a la ministra Toá? ¿Cómo siente que lo ha hecho la ministra Toá, que le ha tocado encabezar desde septiembre en adelante este ministerio que es complejísimo? Yo no sé si ustedes tienen recuerdo de otro ministro que se haya hecho, ministro Interior, que se haya hecho cargo tan al unísono o tan de manera equitativa a la seguridad y a la coordinación política, que son sus dos tareas, pero en general el ministro del Interior uno ve que se enfoca mucho más en uno que en otro. Ella tiene hartas críticas de su propio sector muchas veces, pero se enfoca en estas dos tareas. Yo creo que no habíamos tenido nunca una crisis de seguridad como esta, y le ha tocado a la ministra. Y creo que en términos generales ha manejado bastante bien esa crisis de seguridad desde el punto de vista de lo que significa la conversación o la articulación con el Parlamento. Pero es crisis de ha seguridad... tenido fallos también. No, claro, sí. El tema del mismo gatillo momento, fácil. ¿no es cierto? El gatillo fácil, llamar al general Moneda cuando teníamos Pero en general las carabinero... políticas de seguridad pasaban por cosas más administrativas y hoy día pasan necesariamente por grandes negociaciones políticas, porque son soluciones legislativas. Porque el contexto que hoy día tenemos es absolutamente distinto. Yo no recuerdo una situación de inseguridad tan brutal como la que vivimos hoy día. Y no digo que no la haya habido, pero era mucho más acotada, mucho más limitada. Hoy día... ¿No era que no la queríamos ver? No, yo creo que si uno hace recuerdo de los narcofunerales, ¿cuántos años llevamos en eso? Tampoco, un buen rato. Sí, pero no, lo que digo es que no es algo que le haya tocado a todos los gobiernos. Yo me atrevería a decir que 2 gobiernos hacia atrás, 3 gobiernos, cuando mucho. Pero hace rato que sabíamos de barrios tomados por el narco. Pero carteles, sicariatos... A eso me refiero. Secuestros, cómo han aumentado los homicidios, los secuestros, los asesinatos por encargo. O sea, yo creo que el contexto de hoy, yo al menos no lo recuerdo de mi vida en Pero es un problema estructural. O sea, el tema de la seguridad no es de este gobierno, ¿no? O sea, evidentemente tiene raíces y de alguna manera las manifestaciones y expresiones las hemos visto con claridad mucho más expresadas hoy día, pero evidentemente estamos hablando de un problema estructural, por eso que es difícil de abordarlo. Que viene aumentando y se viene arrastrando desde hace algún tiempo. Creo que el tema migración le pone un componente muy, muy complejo a esto. El Tren de Aragua, que yo se lo conversé al ministro Delgado en su minuto, le dije, la información que tenemos de Antofagasta es que el Tren de Aragua ya está acá. El ministro me dijo, no es tan así. 2 días después mataban al empresario en Iquique, ustedes se acordarán de ese caso. Entonces, claro, no es de ahora, pero hoy ha tomado una connotación, una fuerza, una presencia con... tal como tú lo señalas, Rodrigo, de sicariato, crimen organizado, bandas internacionales, que no estaban presentes con la misma fuerza antes. No es que no estuvieran, no tenían la misma presencia hoy. ¿Y cómo está regulado, cómo han visto, y si lo han visto con detención, el ingreso de inmigrantes legales
porque yo escuchaba al presidente Duque de Colombia, me tocó entrevistarlo para la radio hace un tiempo, y decía, bueno, nosotros somos vecinos de Venezuela, en Colombia, y nosotros sabemos que van a venir millones de venezolanos por la situación que vive en la dictadura de Maduro, van a venir. Yo tengo la alternativa de cerrar y se van a meter igual, o los abro y los empadrono, les saco fotos, les pido antecedentes y tengo las huellas para enrolarlos. Y esa, decía Duque, un presidente de derecha, decía, yo prefiero esa alternativa, abrir la puerta para que entren los que igual van a entrar, pero hacerlo regularmente. ¿No será que tenemos la puerta regular muy cerrada, pregunto, y estamos incentivando entonces al tráfico de personas, a la entrada irregular, con cero control? Yo creo que tenemos las dos cosas. Tenemos una entrada regular que no está muy regulada, valga la redundancia, que no está bien implementada, que tenemos deficiencias en el registro civil, en migraciones, por falta a lo mejor de personal, no lo sé. Me ha tocado a mí hablar con el director de migraciones a efecto de ver qué está pasando, cómo ayudar. Y por otro lado tenemos una migración irregular desbordada. O sea, aquí los datos, los últimos que manejo, 400 bolivianos semanalmente entrando sin ningún tipo de control y el 40% con antecedentes penales. Entonces, tienes que, creo que tú lo decías, a una situación excepcional tienes que abordarla de manera excepcional, con medidas excepcionales. Y ahí Felipe Arboe, lo conversaba con él el otro día, él fue subsecretario del Interior, me decía, aquí uno de los anuncios del presidente, no sé si se acuerdan ustedes, era en los centros de justicia tener una oficina del registro civil a efecto de hacer, ¿no es cierto?, entiendo que instalaron registro. uno aquí en Santiago. Exactamente. Le escuché al ministro de Justicia. Pero lo que decía Felipe, aquí lo que habría que hacer es crear una fuerza de tarea con carabineros, PDI, registro civil, trasladarse al territorio y tratar de hacer este trámite. Hay muchas personas que están trabajando, que son migrantes, que aportan al desarrollo y no logran todavía sus papeles. Entonces 6, 7 meses puede pasar un migrante y mucho sin tiempo conseguir. más, Exacto. créeme que más. Entonces, ayudar en eso, sin lugar a dudas, pero también ser claros y categóricos que aquí, que el que entra de manera ilegal, que además tiene antecedentes, para afuera. Y yo creo que en eso no tiene nada de malo, es transparentar cuál va a ser la actitud del Estado frente a una situación que no aporta al país. Y ayuda un poco a los vecinos también, nuestro país es milímetro, porque la reconducción no tiene efecto porque en el caso boliviano, por ejemplo, no se hacen cargo de eso. No se hacen cargo y además el otro día pasó algo muy curioso, ¿no? Entró una cantidad más o menos importante en Colchane de personas y no las querían dejar ingresar, pero tampoco las dejaban salir. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Un terreno difícil de solucionar. y además sin condiciones para poder albergarlas. Yo no sé si ustedes han estado allá, a mí me tocó estar como presidenta del Senado y es bien precario. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Por un lado, ver de qué manera logramos adecuar la entrada regular y hacerla más ágil, más activa, y activamos todo lo que sea necesario para impedir la entrada irregular. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta, entre otros temas. Aquí lo veremos. Se fue Álvaro Elizalde, compañero suyo del Maule, además. Así es. ¿Quién lo reemplazará? Vamos a sacar una bolita mágica. Es parte de los temas que nos pueden convocar a la vuelta de esta pausa. Pero de vuelta en Estado Nacional Prime, estamos con Jimena Rincón, que se quedó sin un compañerito ahí entre los 5 senadores del Maule. Uno sale, porque se va al ministerio, se expresa Álvaro Elizalde. ¿Quién cree que a ver, ¿Quién debiera no puedo contestarlo, ¿no la es cierto? séptima región. La senadora Elizalde, ahora el senador Coloma. ¿cierto? No, pero lo primero, Matías, si le gusta a la senadora el mecanismo de que sea el partido quien designe a una autoridad electa, ¿no? Muchos plantean el compañero elista, en fin. Antes era así. Pero Jaime Guzmán fue el último que se reemplazó cuando lo asesinaron. ¿No fue Frey con Marilena Carrera? No. ¿No? No, fue Jaime ¿Cuándo Guzmán. fue? No, fue Jaime Guzmán. Ah, ya. Fue el último Otero, que bueno. lo reemplazó y que fue... Miguel Otero. Miguel Otero, tienes toda la razón. Y después, bueno, se cambió y lo designa el partido. Mira, yo la verdad es que a mí no me molesta que sea el partido el que lo reemplace. Sobre todo por la forma en que se elige en Chile, porque, claro, si fuera tu compañero de lista el que iba y que no salió y que era de tu partido, podría ser, pero como no necesariamente es así, creo que está bien.
Nosotros cuando yo dejé la senaturía, cuando la presidenta me invitó a ser ministra, hicimos una primaria en el Maule. Y la ciudadanía del Maule eligió al reemplazante de mi espacio. Y ganó el entonces diputado Manuel Antonio Mata, que no era diputado. No era diputado en esa época, había sido y había A sido nivel senador. municipal es política, ojo. Sí. ¿Cómo? A nivel municipal es diferente, fíjate. Sí. Ahí entra Sí. la persona Sí, ahí sí. que de la lista, fíjate. Es distinto Sí, ahí al es reemplazo. distinto. Entonces, la verdad es que no me molesta, podría buscarse otra fórmula. Creo que hay por ahí algún proyecto que habla de cómo hacerlo, pero creo que está bien que el partido reemplace. ¿Qué le parece que sea Michelle Bachelet, la compañera del Senado en el Maule? Buena compañera sería. Pero Interesante. ¿y el aporte de Bachelet, de Michelle Bachelet en el Senado de hoy? ¿Por qué no? Yo creo que tiene competencias, calificaciones. Ahora, parece que no va a ser ella, va a ser la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, la ¿Sí? que va... Al parecer ella sería la ¿Tiene reemplazante. información de que se están...? No, es lo que se está conversando. Creo que también sería un buen nombre. Acuérdense que a Paulina no la dejaron competir por la cuarta región, que era donde iba a ser candidata. La sacaron de allá, compitió creo que en la metropolitana. Tuvo que votar, de hecho, en la cuarta no pudo ni siquiera votar por ella. es verdad. Así que creo que sería una buena compensación también. Y- Ahora, creo que es una persona que está muy metida, muy activa, tratando de lograr acuerdos. Creo que también es un abogado con buen nombre. ¿Y es excluyente a que siga siendo presidenta del Partido No, Socialista? para nada. ¿No? Yo soy presidenta de Demócratas, Partido en Formación, y hago ahí mi tarea regularmente. Perfecto. Bueno, le agradecemos a Jimena Muchas Alarcón por gracias. haber estado esta noche con nosotros. Y recordarles que pueden revisar este capítulo, los anteriores, en nuestro podcast que está en Spotify. Ahí está el código QR, usted lo escanea ahí, es como que le saca una foto, lo escanea y puede entrar a revisar los anteriores. Jimena, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a aquí. ustedes. Gracias, Rodrigo, sí, le queremos agradecer a Rodrigo y a Marco Moreno habernos siempre. acompañado esta noche. Gracias. Y nada, pues nos reencontramos el domingo, que tenemos Estado Nacional. Esto es AM, el del domingo, que tenemos buenos invitados. Ya tenemos la parrilla media hermana. No vamos a adelantar nada porque no las se nos caen, pero el domingo nos encontramos tempranito. Muy buenas noches y gracias por venir.